Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Una edición que se convierte prácticamente en una edición especial este 10 de agosto, día en que tradicionalmente la imagen de Santo Domingo regresa a su iglesia en las Sierritas, al sur de Managua. Este año la imagen ha permanecido dentro de la iglesia, aunque ha habido quienes por asuntos de tradición, por asuntos de promesa, pues han celebrado en distintos lugares al santo. Incluso el Santo Domingo de Abajo anduvo dando guerra en algún momento, como hace todos los años. Está con nosotros el párroco de Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo, las Sierritas de Managua, el padre Boanerges Carballo, para conversar un poco sobre estas festividades de Santo Domingo, segundo año que son de esta manera las festividades, ¿verdad? Sí. Especialmente provocadas por la pandemia, es decir, como una medida de prevención ante la pandemia. Gracias, Néstor, por invitarme, y saludo a todos los Managua que pues llevan en el corazón estas festividades, y como tú bien indicabas, pues la Iglesia Católica ha tratado de ser responsable y aportar en el cuidado de la vida, ¿no? Porque las fiestas de Santo Domingo son por naturaleza, digamos, masivas, ¿verdad? Y al mismo tiempo muy llenas del jolgorio propio de los nicaragüenses. No solamente son populares, son populosas. Populosas, sí. Y muy, digamos que hay mucha adrenalina, diríamos, en algunos momentos. Y esas cosas, desafortunadamente, son todo lo contrario de lo que orientan los que saben, pues, de este tema de la pandemia, y que de alguna manera todos hemos aprendido del tema de la distancia, el tema de el uso de la mascarilla, el tema de la sanitización de las manos. Entonces, en una multitud la distancia no es posible mantenerla. Una procesión de 10 horas, llueve, truene, relampagueo, haga sol, la mascarilla no lo aguantan. Sí. Nos desmayamos en la segunda hora, ¿verdad? Entonces, pues son cosas que lamentablemente no se han podido hacer. Pues desde la iglesia oficialmente, ¿no? Sé que han habido otras iniciativas, la iglesia las respeta con paciencia. La iglesia es madre y bueno, quiere llamar a todos sus hijos, unos le hacen caso, otros no, y como decía la abuelita, pues paciencia, piojo, que la noche es larga, ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos concentrado en el tema de lo litúrgico, de lo estrictamente piadoso, y en los templos pues hemos tratado de poner en práctica las reglas básicas de este protocolo de pandemia, y hemos intentado pues poder, tal vez no todo mundo, pero sí los que se ha podido, han podido llegar al templo, ¿verdad? A cumplir sus promesas, hacer sus oraciones. Algunos han tenido la dicha de poder ingresar, pues porque en los días digamos menos populosos, pues la gente ha llegado y han ingresado al templo, ¿verdad? Siempre llegan familias de 2, 3, 4, 5 personas, manejable pues en el protocolo. Para los días más populares, como ha sido el 31, el primero, hoy 10, el 11, que es el día del cierre en la Sierrita, nosotros habilitamos una puerta, le hemos llamado la Puerta de la Fraternidad, donde Santo Domingo han podido observarlo de cerca, y los pues piadosos promesantes han podido cumplir algunas de sus promesas. Durante estos días han habido personas que han llegado incluso con filarmónicos o marimba, y han tenido pues momentos folclóricos también, ¿verdad? Sí, porque es que eso es lo interesante de esta promesa. La promesa es que le voy a bailar, sí. Y entonces llevan su música para bailar y cumplir su promesa frente al santo, pues sí. Nosotros hemos motivado a la gente desde la iglesia a que lo hiciera en su casa, pero tú sabes que los nicaragüenses a veces somos muy cuadriculados, ¿verdad? Se nos cuesta siempre, digamos, poder adaptar a las circunstancias concretas y reales las cosas que ya hemos hecho por tradición. Siempre se ha hecho así. Pero bueno, creo que también ha habido un alto porcentaje de personas muy responsables que han entendido, han seguido las transmisiones vía, en este caso, la principal plataforma que hemos usado
ha sido el Facebook, ¿verdad? Pero también hemos contado, y quiero aprovechar la ocasión para agradecerte el que hemos contado con medios de comunicación como el de ustedes aquí, para motivar, orientar, persuadir y también facilitar, como fue la misa del domingo 8 que celebró el cardenal y que se unieron varios medios, porque tenía pues un condimento espiritual especial como fue la bendición papal y la indulgencia plenaria. De eso quiero referirme un poquito más adelante en el programa, porque es decir, esto es en el contexto de un jubileo especial que hay por el nacimiento de Santo Domingo, ¿verdad? Bueno, a ver, todos hermanos era el lema de esta celebración 2021 de Santo Domingo. Sí, es una enseñanza esencial del Evangelio. Mateo 23:8 dice Jesús, no se dejen llamar maestros, porque todos ustedes son hermanos. Es algo que la Iglesia y la humanidad necesita poner en práctica hoy más que nunca, ¿verdad? Santo Domingo lo encarnó en su vida. Él fue fraile, fundó una orden, la orden de los dominicos, y a él no le gustaba que le llamaran superior, prior, no, simplemente hermano Domingo, ¿verdad? Hermano Domingo. Entonces, en ese sentido, me cruzo a veces con San Francisco, porque los dos santos son contemporáneos, y son santos que trajeron a la Iglesia en momentos difíciles de la historia una nueva oleada espiritual y pastoral. Entonces, el Papa Francisco ha invitado el año pasado, en octubre firmó Fratelli Tutti, que todos hermanos, y también pues yo creo que ha sido la invitación que ha hecho el arzobispo, los obispos, y yo decía en estos días que es la vacuna urgente, necesaria, que deberíamos de ponernos todas, la fraternidad. Con la fraternidad se pueden resolver muchas cosas, afrontar pandemias y salir adelante en las múltiples crisis que estamos viviendo. Claro, una mano, dice el dicho que una mano ayuda a la otra mano, ¿no? Así es. Y siendo hermano, me acuerdo que de chiquito le decían a uno, dame la mano, care banano, dame la otra, care patriota, le decían a uno, pero tenía que ver un poco con eso de la fraternidad, de la hermandad, ¿no? Y por eso hemos querido como recordarlo, pues, porque pues tal vez es un poquito utópico, dirían algunos, pero yo creo que el valor de la fraternidad es esencial, pues, y pues hemos querido recordar eso. Sí, justamente me parece que esa es una de las cosas que requerimos, la humanidad en general requerimos de la fraternidad, de reconocernos hermanos, que no quiere decir iguales. Así es, decir, nos decía la abuelita, miren, ni los dedos de la mano son iguales, pero están ahí, están juntos y se necesitan, ¿verdad? Sí, porque los hermanos, es decir, ahí lo vemos en la familia. Ustedes son un caso especial, ustedes los Carballo son un caso especial que optaron varios por la vida dedicada a la iglesia totalmente, pues, pero tienen otros hermanos que si bien son cristianos, católicos son tal vez menos integrados, ¿verdad? Pero hicieron, su vocación fue más bien con la familia, más que la vocación del hábito, ¿no? Así es. Pero ahí vemos y todos son hermanos y todos se quieren. Y alguien hace varios años alguien me preguntaba también, y desde el punto de vista de la visión de la vida, del mundo, de la sociedad, tenemos diversos puntos de vista, pero somos hermanos y nos tenemos paciencia, comprensión, aceptación y ayuda siempre, ¿verdad? En ese sentido, gracias por recordarlo. Vengo de una familia que tratamos de vivir ese valor de la fraternidad lo más posible. Éramos 12 los últimos, ¿verdad? Esther Margarita, que falleció el año pasado, en abril del año pasado, entonces, pero hemos vivido ese sentido. Sí. Ok, vamos a hacer una primera pausa. Hablemos de este jubileo y de esta celebración especial el 8 de agosto. Regresamos en breve. Estamos conversando con el padre Boanerges Carballo, que es el párroco de la iglesia de Santo Domingo en las Sierritas, Managua. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el padre Boanerges Carballo. A propósito de las festividades de Santo Domingo,
Normalmente, y ahí le voy a pedir que me corrija, padre, cuando fallece una persona, creemos que este es motivo de tristeza, ¿verdad? Muy rara vez lo vemos como un motivo de alegría, porque la persona que ha fallecido ha pasado a la presencia del Señor, y ese es un motivo realmente de alegría, pasar a la presencia del Señor. Los cristianos decimos que queremos estar con Jesús para que Él nos lleve ante Dios, ¿no? Y qué más alegría que estar realmente con Jesús. Pero bueno, por un asunto de sentimientos, de apegos, a veces lo que consideramos es que la muerte de una persona es una pérdida, es una tragedia tremenda, es lo más triste que puede haber, ¿no? Porque nos despedimos, dejamos de ver a esa persona y demás, ¿no? La Iglesia tiene los jubileos, que los jubileos son un motivo de festividad, motivo de alegría, justamente en este sentido de poderse encontrar, del encuentro con Dios, ¿no? Y este año, desde enero de este año, se declaró el jubileo por los 800 años del fallecimiento, yo había dicho el nacimiento, pero es del fallecimiento, es decir, del nacimiento espiritual de Domingo de Guzmán, más tarde ya creado Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Creador de la orden de los dominicos, allá 1100 y tanto, antes del 1200, ¿no? Él falleció en 1221. 1221. 6 de agosto. El 6 de agosto, sí. Sin embargo, es el 8 de agosto que se celebra la festividad de Santo Domingo. Sí. Y entonces ha correspondido justamente esos dos eventos, el 8 de agosto y el jubileo para la celebración de la misa de este domingo, una misa que se celebró en las sierritas de Managua. Así es, mira. Estaba escuchándote cuando hablaban de la muerte y de la tristeza. Hay una oración de la Iglesia que dice: aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, ¿verdad? Entonces creo yo que pues la muerte lleva tristeza, depende de las circunstancias. En el caso de las personas que se han distinguido por el testimonio de la santidad, la Iglesia habla del dies natalis, del día del nacimiento al cielo. Entonces, el 6 de agosto de 1221, Santo Domingo murió o nació para el cielo. Entonces, los dominicos, la familia religiosa que Santo Domingo fundó, están celebrando un jubileo desde el 6 de enero hasta de este año 2021 al 6 de enero 2022, ¿verdad? Entonces, y el motivo son los 800 años que se cumplieron exactamente el 6 de agosto, que fue la fecha que murió Santo Domingo. Lo que sucede es que el 6 de agosto se celebra la transfiguración del Señor. Y como es una fiesta cristológica, en la Iglesia este tipo de festividades no, digamos, se anteponen a otros. Entonces, a Santo Domingo, antes del Concilio Vaticano II, se celebraba el 4, dos días antes. Y aquí por eso es que el 4 es permanece en la mente de la gente lo de la procesión del 4. Pero con la reforma del Vaticano II, que reformó el calendario litúrgico también, entonces pasó al 8. Entonces, porque no puede ser el 6 por esta fiesta de la transfiguración del Señor. Entonces, el 800 años, jubileo significa júbilo, alegría, ¿no? Es un volver a comenzar, porque bíblicamente, lo encontramos en el Antiguo Testamento, el Señor invitó a que cada 50 años se hiciera un jubileo. ¿Por qué se llamó jubileo? Porque se anunciaba con la trompeta, el cuerno, ¿verdad? El Yobel, y entonces de ahí viene jubileo, porque al oír esa trompeta, ese cuerno, ¿verdad?, pues suscitaba alegría. Era el anuncio de un año especial, donde las deudas se terminaban, las propiedades se devolvían a sus dueños originales, es decir, todo volvía a comenzar. Y ese año no se trabajaba la tierra, o sea, no se cultivaba. Por eso era como un volver, un volver a comenzar, ¿no? Entonces, es el espíritu de ese jubileo bíblico es el que la Iglesia Católica tiene para ciertos acontecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente se celebró el jubileo de la misericordia, la convocó el Papa Francisco, o por ejemplo en el 2031
No, en el 2033 se va a celebrar 2000 años de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces va a ser un año jubilar seguramente. Entonces, el Papa concedió a la familia dominicana el jubileo por los 800 años de Santo Domingo. El cardenal, sabiendo que estamos en una situación, digamos, limitante por la pandemia, limitada, y también sabiendo de los 800 años, pidió al Papa que si nos concedía poder ganar indulgencia a nosotros también, ¿verdad? Entonces recibimos pues la buena noticia. El Papa respondió rápidamente, muy rápidamente, que esto, dice el cardenal, les muestra que el Papa está cercano pues a Nicaragua, y concedió que el cardenal diera una bendición especial el día 8 de agosto. Pues esa fecha ya le escogió el cardenal, pero en medio de estas festividades él escogió el 8. Entonces pues nos llegó a Santo Domingo a celebrar la misa que se transmitió también por Extra Plus, y la bendición papal, que es como la bendición que el Papa da, pues, es decir, es como que el Papa esté dando la bendición, le autorizó al cardenal, y quien se confesara, comulgara y orara por el Papa, ¿verdad? Y siguiera con atención a través de los medios esta celebración, podía ganar la indulgencia plenaria. ¿Qué cosa es la indulgencia para poderlo entender? Porque es decir, a ver, la indulgencia es como una especie de perdón, de borrón, digamos. Borrón y cuenta nueva. Sí, borrón y cuenta nueva, pero desde el punto de vista cristiano no es tan así el asunto, no es yo le pegué aquí al padre Juanerges y voy a buscar una indulgencia por haberle pegado. No, espérate, no, hay todo un proceso y un procedimiento para que eso pueda ser borrado de tu historial, digamos. Voy a partir de este ejemplo que ponías, porque puede ser muy catequético, ¿verdad? Después pongo otro, todavía más plástico. Ok, tú me pegas, ¿verdad? Eres culpable de esa ofensa que me has hecho. Esa ofensa, cuando yo te diga te perdono, ya está, tranquilo. Pero puede ser que en el fondo yo tenga ese resentimiento con vos. No te lo digo, pero ando resentido. Ya te dije, te perdono. Entonces, popularmente se diría, tenemos traido. Correcto. Entonces, para superar ese traido, tiene que haber una actitud positiva mía, y para decirte, no, hombre, no hay falla, ya todo pasó, doblemos la página. Entonces, el pecado trae consigo una culpa, que es la condenación eterna. Esa culpa se perdona con el sacramento de la confesión, o un acto de contrición perfecta, que es un arrepentimiento perfecto, ¿verdad? Entonces, la culpa, pero también el pecado tiene una consecuencia que se llama en la teología católica la pena temporal, que sería como la vergüenza de haberme golpeado, ¿verdad? Entonces, esa pena temporal se limpia con una vida de espiritualidad, con obras de caridad, obras de misericordia, ¿verdad? Una vida de oración, en este tiempo, en esta vida, ¿verdad? Entonces, y si no lo logramos hacer en la vida temporal, entonces en el purgatorio. Entonces, la indulgencia es el quitarme esa pena temporal, que tal vez no lo logro hacer perfectamente en la vida, lo voy a hacer en el purgatorio. Entonces, la indulgencia es quitarte esa pena temporal, y entonces, además de la confesión, es como volver a comenzar de cero, doblar la página para el Señor, ¿verdad? Pero claro, es que aquí hay, digamos, aquí juegan dos en este tema, ¿no? Juega el que hace y el que recibe, ¿no? La ofensa. Sí. ¿Verdad? Cuando hablamos del pecado, el pecado es contra mis hermanos, no importa lo que yo haya hecho, es contra mis hermanos al final de cuentas y contra Dios. Es decir, como mis hermanos de alguna manera son parte del cuerpo de Dios, entonces al final se convierte en una ofensa contra Dios. Entonces Dios me puede perdonar, porque Él de entrada dice, no bien he determinado yo de hacer lo que voy a hacer cuando Él ya me perdonó, ¿verdad? Y dice, entiendo lo que estás haciendo, te lo voy a perdonar. Pero si yo no me perdono a mí mismo, porque aquí el asunto es perdonarme a mí mismo de lo que yo he hecho, si no me perdono a mí mismo, de nada vale el perdón del otro. Es decir, volvemos al ejemplo, si yo lo golpeo a usted me puede perdonar, pero si yo no me arrepiento de haberlo golpeado,
Sí. Yo ando cargando todo el tiempo. Correcto, Sí, pero es sí. que, por ejemplo, para confesarme, no es simple el hecho material de confesarme, tiene que haber un arrepentimiento. Acordate de los 5 pasos para hacer una buena confesión: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, ¿verdad? Después decir los pecados al confesor y por último cumplir la penitencia. Pero el dolor y el propósito de enmienda es decir, yo tengo la actitud de rechazar el pecado, estoy arrepentido, ¿no? Pero y eso solo en la confesión. Pero la pena temporal, es decir, el efecto que el pecado dejó en vos, que te dejó esa tendencia al mal, ese egoísmo o esa vergüenza, eso lo tenemos que ir purificando en esta vida a través de una obra de misericordia, oración, etcétera. Entonces la indulgencia aplica en ese campo, en el que el pecador que se confesó, además la pena temporal, así le llama el catecismo, se le quita, es decir, volvés a quedar como nuevo, pues, en ese sentido. Limpio. Limpio, sí. Con el récord limpio. Así es. Sí. Entonces, eso es lo que ocurrió, pues. Entonces, es una cosa muy bonita. Yo decía que es, digamos, un hecho histórico porque estamos ahí conectándonos con los 800 años de Santo Domingo, ¿verdad? Y al mismo tiempo es una riqueza espiritual, pues. Quienes lo vivieron, quienes se prepararon, pues lo comprenden y lo vivieron espiritualmente. Es, diría yo, como una especie de, digamos, de complemento, ya que la piedad popular no pudo manifestarse con todas las expresiones. Entonces la Iglesia como madre pues nos da una especie de consuelo espiritual, ¿verdad? En esa línea lo leía yo también, la concesión de esta bendición papal e indulgencia plenaria. Las indulgencias hoy son gratis. Sí, sí. Hace algunos cientos de años se compraban las indulgencias. Sí. Hubo un momento, siempre tenemos que recordar el contexto, ¿verdad? Digamos, una visión un poco más materialista de las cosas espirituales, ¿no? Entonces, había gente que daba una ofrenda para poder ganar una indulgencia. Eso se superó, por supuesto, en la Iglesia. Eso tuvo que ver con el tema de la Reforma Protestante. Sí, porque es que al final de cuentas eso nada tenía que ver realmente con el espíritu de esa indulgencia, porque es decir, a ver, te doy tanto, si me borrás, ahí en el libro me borrás estos pecados, ¿no? Pero al final de cuentas yo seguía cargando con la pena temporal, porque el pecado no lo paga nadie, el pecado es misericordia gratuita de Dios y es en la confesión. Sobre la pena temporal había una concepción muy material, ¿verdad? Y de alguna medida mercantilista, y eso evidentemente fue un error en su momento que se superó, pues lamentablemente fue no el único, pero una de las razones de la Reforma protestante y bueno, la división del cristianismo. Pero poco a poco el diálogo ecuménico, la reflexión teológica, la visión cristiana, católica también, de alguna manera han podido superarse algunos malos entendidos en esa línea. Sí. A mí todo el tiempo, a ver, me ha impactado mucho, porque cuando por fin logré entender yo este asunto, que el pecado es la muerte, ¿no? A lo mejor no es la muerte física como tal, pero yo lo veo con un ejemplo muy sencillo, es decir, y vuelvo al tema del golpe, ¿no? Yo voy a andar dándole vuelta a ese tema. Le pegué, lo golpeé, pude haberle hecho daño o le provoqué tal daño a esta persona, ¿no? Y andar dándole vuelta a eso, al final de cuentas a uno lo anda carcomiendo por dentro y es decir, uno no está tranquilo, uno no tiene paz, que es lo fundamental, ¿no? Y eso ocurre con la mayoría de los pecados, consciente o inconscientemente, porque muchas veces se hace inconsciente, ¿no? Pero después uno se queda. El Papa Juan Pablo II decía que el pecado, hay un documento sobre el tema, sobre el perdón, ¿verdad? Y entonces decía que el pecado rompe relaciones con Dios, con nosotros mismos, con el hermano, con la comunidad cristiana y con la creación. Por eso la reconciliación, el perdón de los pecados, también tiene que recomponer esas relaciones. Por eso ahí es donde entra. No solamente tengo que reconciliarme con mi prójimo o con Dios,
¿verdad? También con mi prójimo, también conmigo mismo, Uh-huh. también con la iglesia y también con la naturaleza, pues. Sí. Porque claro, hay pecados que son más evidentes su efecto en la ecología, ¿verdad? O en el hermano, y también en uno mismo. El pecado, por muy privado que sea, te rompe la relación con Dios, y de alguna manera tu egoísmo te aísla del prójimo, ¿no? Y algunos pecados evidentemente tienen, como decía, más efecto. Por ejemplo, una persona egoísta que agarra la lata del fresco y la tira en cualquier lado, es irresponsabilidad, es egoísmo, y al final eso es acumulación de basura, inundación, cambio climático, ¿ves? Ahí Sí. el pecado. Por eso la reconciliación tiene que llevar todo ese recomponer ese trama de relaciones. Ok, gratuito pero no fácil el asunto, es decir, tiene su metodología para que realmente aplique y sea vigente esa indulgencia. No es que porque oí la misa, Sí, es decir, es una cosa mágica, sí, el que se sentó ya aquí frente a Extra Plus el domingo ya está, no, tiene que haber hecho. Tiene que haber algo Sí. en el corazón, claro, Uh-huh. por supuesto. Uh-huh. Ok, hacemos pausa, hablemos de justamente de Santo Domingo. Su mamá beata, su papá, su hermano también fue declarado beato. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Regresamos en breve en Extra Plus, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos hablando acerca de las festividades de Santo Domingo aquí en Nicaragua. Una imagen que encuentra un campesino que anda en sus labores ahí en el lado de la sierrita. Cuenta la tradición que la fue a devolver y le volvió a aparecer, y hasta 3 veces le apareció, hasta que finalmente decidieron construir la ermita de Santo Domingo. Más tarde se convierte en el patrono popular de Managua, porque sigue siendo Santiago Apóstol el patrono de la capital de Nicaragua. Santo Domingo venía de un matrimonio. Del padre no se habla mucho, pero sí de la madre que fue beatificada, ¿verdad? Y según se explica, esa influencia del padre y la madre en los hijos, porque resulta que tanto Santo Domingo como 2 de sus hermanos, uno de ellos Amos y el otro no recuerdo ahorita el nombre, deciden lanzarse a la predicación y evangelización, ¿no? Tal vez con más fuerza Santo Domingo, que crea la orden de los dominicos, ¿no? Pero al final su hermano también fue beatificado, ¿no? Es decir, venimos de una familia con un tremendo olor a santidad. Sí, sí, correcto. Todos esos datos que estabas aportando son correctos, y la conclusión también, es decir, Santo Domingo es fruto de una familia católica, de una familia que tomó en serio su fe y que vivió pues la santidad. Entonces, hijo de tigre rayado tiene que salir, dice la gente, ¿verdad? Entonces, Santo Domingo no es solo pues que él se quiso ser un buen cristiano, vino de una cuna familiar cristiana, ¿verdad? Católica. Entonces, yo creo que eso nos puede ayudar también a recordar la importancia, ¿verdad?, de la formación cristiana en la familia, de poder heredar los valores espirituales, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido la familia tiene mucho que hacer, que aportar, que ponerse las pilas ahí, ¿no? Y pues no dejar que la formación cristiana lo voy a inscribir en un colegio católico, lo voy a mandar al catecismo. El catecismo, la escuela católica complementan la formación básica y fundamental. Por eso la iglesia en este tiempo de pandemia también ha hablado de la iglesia en doméstico, de la iglesia en pequeño. La familia es santuario de la vida y de la fe también. Sí, para mí esto es trascendental, porque es decir, habla del papel de la familia como tal. Vamos a suponer que esta familia o una familia diga, no, lo que pasa es que yo no soy católico, yo no soy
practicante, digamos, ¿no? Pero es decir, aquí vamos, empecemos por los principios básicos, valores en la familia. Ni siquiera voy a hablar de la moral, de los valores, es decir, del respeto hacia las otras personas, de la consideración. Un niño que no aprendió a decir buenos días, buenas tardes, con permiso, gracias en su casa, aunque en la escuela se lo digan, nunca lo va a aplicar, pues, ¿verdad? Es decir, ni siquiera lo estoy diciendo que va a la escuela religiosa, sí, o al catecismo, sí, ¿no? Y tú apuntas muy bien cuando dices que los valores, es decir, o sea, por humanidad. Sí. Hay valores humanos que son esenciales. El niño que no aprende a poner basura en su lugar, correcto, a tirarla en cualquier lado, a respetar a las niñas, por ejemplo. A respetar a las niñas, sí. Yo creo que los machistas y los que llegan al extremo, pues, de la violencia contra la mujer, de alguna manera creo yo que puede ser que estén heredando esa cultura violenta y de respeto a la dignidad de las personas y de la mujer en particular. Entonces yo creo que la familia tiene que retomar muy en serio esa formación humana, y bueno, si somos cristianos, cristianas, ¿verdad? Y si somos cristianos católicos, católicos, pues me explico. Es decir, imagínate, no solamente ser educado, cuidar con el tema de la basura, el respeto a la otra, sino también, bueno, como cristiano, en amor más a la palabra de Dios, a la oración, a darle gracias a Dios, y si sos católico, el amor a la Virgen, ¿verdad? Es decir, ahí es donde se va fraguando un buen cristiano. Don Bosco decía, de la sana educación de los niños y de los jóvenes depende la felicidad de las naciones. Yo creo que eso se comienza en la familia. Sí, y especialmente en estos tiempos en que estamos tan amenazados por cualquier cantidad de males, ¿ah? Que el mundo nos los pone como las cosas fáciles, bonitas, agradables, y que no son, no sé, pues por decir alguna cosa, el ejemplo es las drogas, por ejemplo, es decir, las adicciones en el internet y cosas así por el estilo. Es decir, sin una familia que forme al hijo con valores, puede perderse. Un hijo puede perderse. Hay veces creemos que los reales revolucionan todo, sí, o la tecnología. Pues yo le compré celular, le compré una tablet, una computadora. Si yo le he dado todo a mis hijos. Pero el chaval está solo. Sí. Hace falta afecto, cercanía, que los padres estén sobre la jugada, porque los chavalos somos curiosos también, dirían. Sí. Entonces los papás tienen que estar pendientes, pues. Mucho se da hoy en la familia, y yo creo que pasa que para que no esté molestando el chavalo le damos el celular, el chaval feliz, pero tal vez estás creando un chavalo un poco como aislado, ¿no? Sabe manejar el celular, pero no sabe platicar con la otra persona, sabe mandar chat, pero no establece una comunicación, sí, ¿verdad? Claro, la tecnología ayuda muchísimo en tiempos de pandemia, creo que lo hemos aprendido, pero jamás nunca va a sustituir la persona y la relación personal. Sí, entonces eso a mí me ha llamado mucho la atención de este Santo Domingo, es decir, la familia, las bases que él crea, o que se crean para él, justamente para que él llegue a la certidumbre que hay que ir a evangelizar, hay que ir a predicar el evangelio, y crea la orden de los dominicos, ¿no? ¿Tiene él relación con el rosario? Sí. El rosario, la tradición dice que la Virgen se lo reveló a Santo Domingo, ¿verdad? Es decir, el rosario va a adquirir una difusión con Santo Domingo de Guzmán, porque la Virgen le va a decir a Santo Domingo, esta es la arma que vas a usar para convertir a los herejes, porque Santo Domingo, te decía que es contemporáneo de San Francisco, y Santo Domingo, su pasión fue anunciar el evangelio, predicar. La iglesia le llama el predicador de la misericordia, y una predicación lo más sencilla posible para la gente de la época, que no era gente instruida. Él combatió especialmente una herejía que es la de los cátaros. Los cátaros que son cristianos, pero tenían una visión que decía que todo lo corporal, lo material era malo, era producto del pecado. Entonces había que hacerle daño
al cuerpo material para que el espíritu se fortaleciera y llegara al cielo. Y los cátaros incluso se dejaban morir de hambre. ¿Por qué? Porque así el espíritu salía de esa cárcel que es el cuerpo. Santo Domingo predicó y aclaró muchos de estos conceptos de los cátaros y convirtió pues nuevamente al catolicismo a mucha gente, ¿verdad? Por eso es que la pasión por la predicación. Evidentemente también fue un hombre de mucha caridad y de mucha fraternidad, Santo Domingo de Guzmán. Hay una anécdota de que Santo Domingo vendió sus libros, ¿verdad? Su biblioteca para ayudarle a los pobres, ¿ves? Entonces, en ese sentido, Santo Domingo, ejemplo de caridad, de fraternidad, de amor a la palabra de Dios, ¿verdad? Y de amor, pues, a la iglesia, ¿no? Tal vez me quedo yo un momentito aquí con esto de la biblioteca, porque uno puede pensar, no, pues si vender un libro tontera, ¿no? Pero lo cierto es que era una riqueza, sí. Tener una biblioteca era una riqueza, no cualquiera tenía una biblioteca, porque la biblioteca era el centro de estudios, el centro de conocimientos, y realmente desprenderse de esa fuente de conocimiento era pesado, es decir, no era para cualquiera, pues. Sí. Y pues ahora nosotros tal vez con más facilidad compramos los libros o en digital, pero en esa época tener un libro era... Y no era para cualquiera un libro, sí. Correcto. ¿Se llegaron a encontrar en algún momento San Francisco y Santo Domingo? Sí se encontraron, ahorita no recuerdo fecha y el lugar, pero sí hubo un encuentro entre San Francisco y Santo Domingo. La iglesia ve en ellos, digamos, como el espíritu de reforma de la época, ¿verdad? Estamos hablando del medioevo, hay muchas cosas en el medioevo que, digamos, hicieron de la iglesia tal vez una institución más pesada, entonces ellos rescataron algunos valores fundamentales. El tema de la vida comunitaria, de la fraternidad, el tema de la palabra de Dios, ¿verdad? El tema de poder llegar de una manera más accesible a la gente sencilla, pues, ¿verdad? En ese sentido ellos son un espíritu renovador de la iglesia. Hoy también necesitamos, ¿verdad? Hay renovadores, el Papa Francisco lo está impulsando y esperamos que pues hayan domingos franciscos y etcétera, Néstor Boanerges, que renovemos el sentido de la vida cristiana y de la iglesia. Vamos a hacer pausa nuevamente. Habiendo hablado de todo esto, hablemos de la fiesta. ¿Cómo está la fiesta y ese sentido? Porque se ha orientado un altar en cada casa, ¿no? Hablamos un poco de eso al regresar. Estamos conversando con el padre Boanerges Carballo. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Cada casa, un altar, era la orientación que había para este Santo Domingo, procurando que fuera con espiritual más que física la celebración de Santo Domingo este año. Efectivamente, el 1 y este 10 de agosto, por parte de la Iglesia Católica no hay una procesión como ha habido tradicionalmente, ya lo explicábamos antes, pero sí la invitación a estar en la celebración de Santo Domingo unidos en espíritu. Así es. El verdadero devoto y promesante de Santo Domingo comprende que lo esencial está en el corazón, ¿verdad? En ese sentido, nosotros como iglesia tratamos de potenciar el tema de la ayuda de los medios, de la virtualidad, pero también de algunos recursos que las personas pudieran ayudar, ¿no? Es decir, de estampas y oraciones digitales. Motivamos a que las personas hicieran sus altares y nos han estado llegando fotos y las estamos publicando en la página del Facebook de la parroquia de La Sierrita. Y también en este año creo que 2 o 3 canciones se motivaron a hacer y la transmisión pues de todas las celebraciones. En el templo, pues como decíamos anteriormente, gente que llegó en días normales, en los días especiales lamentablemente tenemos que cerrar porque no podemos, el templo es relativamente pequeño. Sí, no puede haber tanta gente al mismo tiempo, sí. Entonces, pero creo yo que muchas personas han hecho su altar en su hogar, un altar para Minguito en mi hogar, algo así, motivaba esta iniciativa.
Y ahí ustedes lo pueden ver en la página de Facebook de la parroquia, y ahí el testimonio de que mucha gente también hizo su altar y celebró a Santo Domingo, ¿verdad? Así es que hasta donde hemos podido, y en los espacios que la iglesia tiene control, pues ahí hemos tratado de aplicar pues la opción del cuidado de la vida, ¿no? Santo Domingo hay muchas otras facetas, ¿verdad? Que eso ya es responsabilidad de cada quien y también de los que organizan, ¿verdad? Porque hay muchas cosas culturales, tradicionales, que ya dependen de que cada quien lo organice y lo lleve a cabo, y el que se va a meter ahí, ¿verdad? Sí, es que eso le iba a decir, es decir, a ver, es un conglomerado de formas de organización que se asocian, digamos, para la celebración de Santo Domingo, ¿no? Porque, por ejemplo, los cargadores, si bien están asociados a Santo Domingo, son independientes de la iglesia, no están organizados por la iglesia, aunque estén para Santo Domingo. Pues. Unos más, otros menos, ¿verdad? Nosotros en la Sierrita tenemos el comité parroquial, que son cargadores de la Sierrita. Aquí en Managua, que también ellos están conectados con la parroquia de Santo Domingo de aquí en Managua. El 8, el domingo, estuvimos acompañándoles en la tarde en una misa con el padre párroco de ahí, porque estaban cumpliendo 50 años de ese comité tradicionalista, que son más numerosos, ¿verdad? Pero tienen una cierta autonomía, pues, ¿verdad? Pero hemos tratado de acompañarles y de hacerles entender, pues, hay algunos pues que quisieron hacer algunas cosas por su propia cuenta. Sí, 50 años, es decir, un año antes del terremoto, se organizaron, en el 71. Así es, correcto. Chocho, es toda una vida. Toda una vida, sí, claro, claro. El de la Sierrita creo que va por 30 o 35 años. ¿Verdad? Es más joven. Es más joven, sí. Ah, pero bueno. Pero también hay otras iniciativas, ¿verdad? Sí. Creo que don Chema Pelón también estaba celebrando 25 años, creo, algo así, ¿verdad? Entonces son cosas bonitas, porque esa es la riqueza de las festividades patronales. Hay muchos elementos que se conjugan ahí. La iglesia trata de acompañar y de ayudar a que mejoremos todo, ¿verdad? Pero bueno, creo que así como pasan los años, hay cosas que también para mejorarlas hay que tomarnos un poquito de tiempo, ¿no? Sí, justamente es que en eso estaba pensando en don Chema Pelón, la tradición de don Chema Pelón, la tradición de el barco, por ejemplo, el mismo Santo Domingo de abajo, que no está, digamos, dentro, es decir, como tal, dentro de las Sierritas y Santo Domingo en Managua, sino que ya sale un poco más hacia el oeste. De San Andrés de la Palanca, pero están conectados con las parroquias. Y hay un Santo Domingo de en medio, le dicen, aquí en la carretera por Nejapa, la parroquia Madre del Divino Pastor. Ahí tienen una imagen. El padre el otro día me enseñó, en el pecho del santo tiene una fecha, pues no recuerdo ahorita exactamente, pero tiene sus años ya, 1870, no sé cuánto, pues por ahí. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente, es decir, son tantas expresiones que tiene la celebración de Santo Domingo, no solamente la de la iglesia como tal, la devocional como tal, sino también el fervor tradicional, folclórico, popular de Santo Domingo, pues, y entonces contener eso es bastante difícil. Sí, es importante la coordinación, ¿verdad? En otros años ha habido una mayor coordinación, hemos mantenido comunicación, ¿verdad?, con los organismos que se ven involucrados. La alcaldía es uno de ellos, ¿verdad? La alcaldía ha apoyado y coordinado todas estas expresiones culturales. En otros años nos coordinábamos mucho más, ¿verdad? Mantenemos una comunicación, pues, por lo menos para saber qué es lo que va a hacer cada quien y respetarnos los espacios de cada quien, no chocar, ¿verdad? Pero gracias a Dios eso ha dado frutos, pues, porque incluso con la policía, pues, porque estos eventos es necesario que esté la policía para resguardarlo, y hemos tenido incluso este año comunicación y ha habido presencia policial, pues, en los templos, y creo que todo ha ido resultando muy bien. Sí, lo importante es que esto no se desboque y se vaya para otro lado. Así pues. Es, como dice tu programa, siempre uniendo vigores, ¿verdad? Sumando vigores, claro, vigores, ¿verdad? Sí, que es lo importante. Eso es clave en todos los campos. Sí.
Ok, ¿cómo se mira el próximo año? ¿Cuál es la visión que hay para el próximo año? Es decir, bueno, vamos a seguir en pandemia, fuerza, seguimos, porque esto vino para quedarse. Sí, bueno, yo creo que estos años nos han enseñado muchísimo, ¿no? Hemos pasado crisis sociales, políticas, sanitarias. Pues yo creo que pues Santo Domingo tendremos que hacer en estos próximos días un encuentro de análisis, de evaluación y echar una mirada hacia el futuro. Pues no sé, yo tengo la esperanza, como muchos de Managua, que ojalá el próximo año Santo Domingo pueda venir a Managua y se puede encontrar un modo, pues, ¿verdad? Yo creo que la pandemia nos ha puesto a la reflexión de darnos cuenta que hay cosas que tenemos que buscarle un ajuste, ¿verdad? Pero bueno, no quisiera adelantarme, pues, pero yo creo que sí es necesario que Santo Domingo venga a Managua de alguna forma, y bueno, ojalá ya para el próximo año el índice de vacunados y de control de esta pandemia pues permita que las cosas pudieran hacerse con el espíritu de siempre, pero tal vez encontrando una forma más adecuada en estas circunstancias. Bueno, ojalá así sea, porque a la gente le hace falta siempre su Santo Domingo, ¿no? Yo quiero también recordar y aprovechar a los managuas, decirles, Santo Domingo todos los días está abierto, tenemos misa, tenemos la puerta abierta siempre, ¿verdad? Y cuando durante el año podemos ir a visitar. Los domingos, siempre por la mañana, hay personas que vienen de diversas partes y que digamos llegan por Santo Domingo, y eso se nota porque los devotos llevan unas imágenes, unos muñequitos, un bracito, una pierna, una cabeza de plomo que llevan como gesto de gratitud por un milagro recibido. Entonces generalmente los domingos en la tarde hay un buen número de esos objetos religiosos, piadosos, que eso demuestra que la gente está yendo con frecuencia. Así es que diríamos, si no hemos podido ir a Santo Domingo, tenemos el resto del año y el que viene para que vayamos a saludar a Santo Domingo. Dice el canto, tu trono está en la sierra, ¿verdad? Y Managua está a tus pies. Y Managua ojalá siempre sea fiel a Santo Domingo. Y bueno, veremos, la iglesia yo creo que también tiene que valorar eso, y no sé, creo que estará cerca de algún gesto que la iglesia pueda hacer para proclamar oficialmente este patrono popular de los managuas, que es Santo Domingo. Sí, ¿verdad? Eso de repente va a hacer falta. Sí. Va a hacer falta. O no tanto es que va a hacer falta, sino que va a haber que oficializarlo de alguna manera, ¿no? Porque ya prácticamente es. Pero es interesante, porque es que uno piensa en las festividades de Santo Domingo, 1, 10 de agosto, 4, 6, 8 de agosto, ¿verdad? Sí. Pero es todos los días. Así es, correcto. Así es que el amor y la devoción a Cristo, a la Virgen y a los santos es de todos los días. Cada quien tiene su santo de devoción, ¿verdad? Pero la vida cristiana es de siempre, todos los días, ¿verdad? ¿Cómo no? Y la fraternidad es un valor para poner en práctica todos los días. Es que a mí me gustó mucho todos hermanos. Me parece que nos hace falta mucho que meternos eso en la cabeza, todos hermanos. El próximo podría ser Sumando Vigores. Sumando Vigores, así es. Nos va a dar derecho reservado. Claro, ahí lo podemos negociar. Bueno, quiero agradecerle, padre, que haya estado con nosotros, que se haya tomado el tiempo en medio de este trabajo que tiene usted, que sabemos que tiene la agenda llena atendiendo gente. Sí. Y mañana a las 9:30 de la mañana tenemos el rosario, después del rosario la misa y la subida a su altar mayor. Sí, como lo inverso del 9. Así es, correcto. Sí. Del 31. Es del 31, perdón, lo inverso del 31, claro. Cuando se limpia la imagen, se baja, se limpia. Y se coloca en su altar. Sí, bueno, muchas gracias, padre. Mucho gusto y muchas gracias siempre por tu apoyo y el espacio que nos da aquí en Extra Plus para esta festividad y otros asuntos de la iglesia. Así es que saludos del señor cardenal, agradecimiento por la transmisión de la misa y saludo a tu papá también. ¿Cómo no? Gracias a nuestras amigas, amigos, por su sintonía. Esperamos que haya sido de provecho para usted. Continuamos sumando vigores.